Sí. Bueno, Señor, queremos en este momento bendecir tu nombre. Siempre, Amén. siempre es Amén. grato invocar tu nombre y declarar, proclamar el señorío de Cristo sobre tu iglesia, sobre nuestras vidas. Y también, Señor, en fe, proclamar la libertad de tu Santo Espíritu, Señor, en cada vida, Señor, en cada hogar y en estos lugares que están representados aquí en esta reunión. Señor, queremos rogarte muy especialmente que derrames de tu gracia, que una vez más abras nuestro entendimiento y que, Señor, nos reveles tu palabra, no solo para poder oírla, sino para poder ponerla por obra. Señor, te pedimos por todas esas limitaciones, Señor, que pretenden impedir, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Señor. Líbranos de ser oidores olvidadizos de la misma, sino hacedores de tu palabra. Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros y que orientes esta exposición de Miguel y también que nos inspires, Señor, para preguntar lo que necesitamos saber, Señor, en este momento. Señor, estamos a los pies del Maestro, a los pies tuyos, Jesús, y queremos, Señor, contemplar la hermosura de tu santidad, Señor, y te pedimos perdón por todo pecado nuestro, de pensamientos, de palabras, de proceder, todo lo que impida el fluir de tu Espíritu Santo y la comunión más excelsa, Señor, contigo, a la que nos llamas cada día. Señor, ponemos en tus manos esta reunión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, vamos a continuar con este tema. Quizás a ustedes pueda parecerle un poco repetitivo lo que tengo que compartir hoy, pero es porque quiero insistir en este principio, porque si esto no se da, no vamos a poder lograr el objetivo que es el de andar en el Espíritu. Aclaro también de que andar en el Espíritu no es algo fácilmente alcanzable y que requiere un proceso, un crecimiento y que se da con el tiempo. Nadie tiene que condenarse porque cuánto tiempo anduve hoy en el Espíritu. O sea, es bueno tener conciencia de esas cosas, pero no hay que pretender funcionar a la perfección, sino a largo plazo, ¿no? Bueno, permítame que voy a apagar esto. Voy a repetir entonces esta que viene a ser como la base de todo lo que venimos hablando, ¿no? Lo que dice Pablo en Gálatas 5, 16 y 17. Digo, pues, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estas se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran hacer. Eh, Evidentemente, Pablo pone a la luz un enfrentamiento, una batalla, una lucha. Yo creo que todo cristiano que tiene el Espíritu quiere también andar en el Espíritu. Algunos abandonan el deseo. Es una pena porque eso es muy negativo y termina siendo un estancamiento espiritual. En realidad, tendríamos que esforzarnos por andar y no tomarlo ocasionalmente o como una opción.
En realidad, para eso viene el Espíritu Santo a los que estamos en el Señor, para guiarnos y para hacernos cada vez más perfectos, más santos delante del Señor. Bueno, la palabra contra es la que pone en evidencia esto, que es algo, una rivalidad, una lucha, una competencia, una pelea, ¿no? Por prevalecer en nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad especialmente. Esta otra placa dice, perdón, se fue para atrás. Digamos, una lucha, una batalla que tuvo el apóstol Pablo y que nos ayudará a entendernos a nosotros mismos, ¿no? Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Fíjense, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, otra ciudad, ¿no? Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Acá vemos en este acontecimiento del apóstol lo que él estuvo diciendo en Gálatas, ¿no? Él quería ir para Frigia, una ciudad importante. Entonces pasaba por Galacia. Pero fíjense qué cosa extraña, ¿no? El Espíritu Santo le prohibió hablar la palabra, predicar en Asia. Pero lo interesante viene después para nosotros. Dice, cuando llegaron a Misia, ya estaban cerca de Bitinia, dice, perdón, cerca de Frigia, dice, intentaron ir a Bitinia. O sea que acá nos muestra claramente la lucha que hay entre el espíritu y la carne. El apóstol Pablo, siendo quien es, de todas maneras intentó hacer lo que el Espíritu Santo le había prohibido. O sea que él insistía, él quería, no aceptaba que no podía predicar en Asia. Intentaron, se nota que los otros también, los que estaban con él, bueno, sí, está bien, puede ser que el Espíritu Santo haya dicho eso, pero nosotros igual vamos. Bueno, esa es la lucha que tenemos. Ahí está en evidencia eh, nuestra carnalidad, nuestra pretensión de que prevalezca nuestra intención o nuestra voluntad sobre la voluntad de Dios. Una de las cosas más importantes que el Espíritu Santo hace es guiarnos hacia la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Nosotros también tenemos una voluntad propia. Por eso es que él habla que uno está contra el otro. La voluntad propia tiene que supeditarse, tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Y ahí está nuestro gran problema, y esa es la gran lucha que Pablo también explica ahí en Gálatas, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo no se quedó quieto ni callado, y le dijo, bueno, le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio que estaba en pie y rogándole y diciéndole
pasa por Macedonia y ayúdanos. Ahora fíjense acá, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciáramos el Evangelio. Quiere decir que Pablo tuvo que ser como convencido por esa visión de parte de Dios, que venía del Espíritu. Pero aquí vemos también algo que será un gran ejemplo para nosotros, que cuando entendió la voluntad de Dios, enseguida la puso por obra. Recién cuando estaba orando Gustavo, dijo una palabra muy importante en la oración, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ese es el objetivo que tiene todo esto que estamos estudiando. No estamos acumulando pensamientos, ni estamos acumulando conocimientos. Los pensamientos y los conocimientos son útiles para saber qué tenemos que hacer. Pero el Espíritu Santo va a prevalecer siempre y cuando nosotros pongamos nuestra actitud con respecto a nuestros pensamientos y a nuestra voluntad. Porque si no, va a seguir esa lucha adentro. Ahí yo a veces digo esto como un ejemplo. Me parece que adentro nuestro hubiera un perro y un gato, ¿no? Cualquiera puede ser de los dos, el espíritu y el otro la carne. Pero se pelean como perro y gato. Están continuamente gruñendo, rasguñándose, enfrentándose. Es una lucha interior constante. Cada uno quiere hacer lo que quiere. Dios en realidad no nos fuerza, pero nos dice. El otro día hablábamos de los mandamientos. Los mandamientos es una palabra poco fuerte para nosotros, pero Dios nos quiere guiar. La función del Espíritu Santo es la de revelarnos la voluntad de Dios, indicándonos qué es lo que tenemos que hacer. Ahora, una vez que tenemos la revelación, nos cuesta dejar lo que teníamos planeado, lo que teníamos pensado, y hacer lo que Dios quiere. Esa es la lucha del perro y el gato, ¿no? Que están adentro nuestro. No se olviden que el Espíritu Santo está dentro nuestro. Somos, dice el apóstol, templo del Espíritu Santo. Perdón. Vive adentro nuestra. En la medida que nosotros le demos lugar, con la influencia del Espíritu Santo va a ir prevaleciendo sobre la voluntad nuestra. Y este proceso es una verdadera batalla, lucha, pelea interior, que a veces nos sale bien y otras veces nos sale mal. Dice, cuando vio la visión, ahí entonces, una vez que tenemos la certeza de lo que Dios quiere, tomemos esta palabra, enseguida procuramos hacer lo que Dios dice, partir para Macedonia. Entonces, bueno, el otro versículo, el último, dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo a Samotrás, es decir, Lucas cuenta el viaje, ¿no? Pero se nota que seguida se consiguieron un barco, sacaron boletos y se fueron para donde tenían que ir por la visión, por la voluntad de Dios. Esto, hermanos, es algo muy importante, tremendamente. Por eso esta noche yo quiero casi como repetir lo que vengo diciendo. Porque si esto no se da, de que estamos
dispuestos a hacer la voluntad de Dios, la pelea con el Espíritu Santo va a ser constante y siempre vamos a salir perdiendo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos, permítame que voy a... Aquí le puse la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, tenemos comunión con el Espíritu Santo. Estamos de común acuerdo. Estamos en una empresa, estamos en una decisión, estamos en una voluntad en común, la del Espíritu Santo y la de nosotros, que se une a Dios. La comunión es que nos unimos a Dios por medio del Espíritu para hacer lo que Dios dice. Yo quiero resaltar siempre la tremenda bendición que esto significa. Ya de entrada, el hecho de tener comunión con Dios, de estar en común acuerdo y hacer lo que sea, lo que fuere, juntos, es la mayor bendición que todo ser humano puede tener sobre la tierra, porque el Dios Todopoderoso, Creador, está con nosotros y nosotros estamos con Él. Ahora, esta cuestión de la comunión con el Espíritu Santo se da cuando hay mansedumbre, se da cuando hay entrega. Algunos le llaman abandono. Es decir, se abandona el hermano, el Hijo de Dios, se abandona en las manos de Dios y deja que Dios gobierne. Otros le pues, llaman, se entregan. Son palabras semejantes, ¿no? Fíjense esta palabra entrega. ¿Vieron cuando a veces le hacemos hacer la oración de entrega a alguien que recién llega al Señor? Ahora, ¿qué es esta entrega? ¿Es la del momento, la del día, la de ese momento de emoción? Miren, si tomáramos en serio esa oración de entrega, quiere decir que ahora ya no más yo, como dice Pablo, y ahora está Cristo en mí, yo hago la voluntad de Dios. Es eso, estar entregado. Tomemos ejemplos, como cuando detienen a una persona, le ponen las esposas en la mano y se lo llevan. A partir de ese momento ya no tiene su voluntad libre, no tiene voluntad propia. Anda donde lo llevan y lo llevan a donde corresponda. Entonces está entregado, ya ahora se entregó, ahora está detenido. Por supuesto que este es un ejemplo negativo. Dios no nos va a poner las esposas ni nos va a detener, siempre y cuando no seamos tan tercos. Pablo aquí enseguida, dice, enseguida que vio, se dispuso a ir para allá. Pero cuando hay esa terquedad en nosotros, el Espíritu Santo sigue insistiendo. Y es eso, ese proceso de la insistencia del Espíritu, no porque nos quiera obligar, sino porque nos quiere hacer bien. Porque Dios es amor y su voluntad es agradable y perfecta para nosotros. Y es buena. Entonces, Dios insiste por amor en nosotros que hagamos lo que Dios quiere, porque Él quiere hacernos bien. Y sabe que en esa resistencia, en esa rebeldía, en esa falta de entrega, está ocurriendo algo grave, que es que nos va a traer, nos va a perjudicar. Mire, yo tengo una lista de esas luchas que tuve con Dios, donde salí derrotado,
Salir derrotado en esto es una ventaja, es una bendición, porque mejor que prevalezca el Espíritu Santo. Pero si tardamos mucho en darnos por entregados, somos tratados. Entonces, ese proceso es un sufrimiento. Ustedes pueden ver en Cristo, si hay algo asombroso que dice en Hebreos 4 acerca de Jesús, que aún siendo hijo, por el sufrimiento aprendió la obediencia. No es que Jesús estuviera en rebeldía, pero ir obedeciendo a Dios fue significando una, una muerte, como decíamos el otro día, dice Pablo, todos los días muero. Miren, hermanos, yo le insisto sobre este punto con respecto a andar en el Espíritu, porque si no, no anda. Si no, el Espíritu no anda solo, anda con nosotros. Somos colaboradores de Dios, trabajamos juntos. El Espíritu nos dice, el Espíritu nos guía, nos acompaña, nos fortalece, nos consuela y nos da la victoria. Es mejor el camino que nos señala Dios por medio de su Espíritu que el que nosotros pretendemos. Pero resulta que nos cuesta morir a nosotros, nos cuesta darnos por vencidos. Este gran historiador y Renan, van a hablar de Renan. Él se pasó toda la vida discutiendo con Dios acerca de Jesús, si era el Hijo de Dios, si no era, si era el Salvador, que esto, que lo otro. Bueno, entonces al fin se termina entregando a Cristo. Y dice que dijo, estando ya en la cama, próximo a morirse, fue cuando se faltó un poco para morirse, dijo, al fin venciste, Galileo. O sea, me venciste. Él había estudiado la historia de Cristo, pero más bien para demostrar que no era el Hijo de Dios. Y al fin fue tocado por el Espíritu Santo y supo entender que fue como una revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces él dijo, al fin venciste, Galileo. Bueno, pero que no nos cueste toda la vida, que no nos cueste todo, sufrimiento y pelea y discusión con Dios, todo para qué, para terminar al fin. Dios quiera que terminemos haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Porque si nos quedamos con nuestra voluntad, terminamos como apartándonos de Dios, ¿no? Como Dios anda por un lado y nosotros por el otro. Entonces, hermanos, yo insisto sobre este tema porque es el fundamental. Lo importante es esta entrega, lo importante es este abandono. Algunos han puesto el ejemplo de dejarse llevar por la corriente de un río, ¿no? Hacer la plancha. Esa es la vida cristiana. Dejarse llevar por la corriente del Espíritu. Dejarse llevar por Dios. Esto apunta directamente a nuestro orgullo. Apunta directamente a nuestra soberbia, nuestra voluntad. Queremos imponernos, aún con Dios. Pero a veces probamos hacer lo que Dios dice que no hay que hacer, pensando que nos va a salir bien, como si es una arrogancia de parte nuestra. Decimos, no, Dios dice que no, pero yo lo voy a hacer y me va a ir bien. No, no te va a ir bien. Entonces, esa actitud es lo que hace que andamos o no andamos en el Espíritu. Por eso estoy insistiendo sobre este tema, ¿no? Fíjense, cuando oramos el Evangelio, hágase tu voluntad en el cielo, así también en la tierra.
Oramos eso y pasamos medio de largo, porque ¿quién va a hacer la voluntad de Dios como se hace en el cielo? En el cielo nadie discuta, nadie cuestiona a Dios, nadie pone en duda lo que Dios dice. Todo es alabanza, todo es agradecimiento, todo es exaltación de Dios. Acuérdense que esta oración de Jesús comienza: santificado sea tu nombre. ¿Cómo vamos a santificar el nombre de Dios si no hacemos la voluntad de Dios como se hace en el cielo? Nosotros no somos ciudadanos de aquí, estamos de paso, somos ciudadanos del cielo. Juntamente con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. Estamos en el trono de Dios, somos reyes y sacerdotes. Todas esas cosas nos gustan, pero quiere decir entonces que Jesús es el Señor de nuestra vida y no más yo y Cristo mío. Y entonces cuando oramos el Evangelio de la mañana, perdón, el Padre Nuestro de la mañana, cuando decimos hágase tu voluntad, digámonos también voy a hacer tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Yo soy testigo de lo que hay en el cielo. Yo soy testigo de que voy a hacer lo que Dios dice. Miren, yo tengo, ya les digo, testimonios de cosas que hice que me salieron mal por no tener en cuenta el Espíritu Santo. Por ejemplo, la facultad. Yo estaba en tercer año de ingeniería y de repente siento de parte de Dios que Dios me pregunta, ahí en la misma facultad, en la escalera estaba, ¿qué haces acá? Entonces yo dije, bueno, estoy estudiando, voy para una clase. Y volví a sentir que Dios me decía, ¿qué haces acá? Como diciendo, no es donde te voy a tener que estar. Bueno, estoy yendo a una clase. Pero yo no te mandé que vinieras acá. Y eso es así, porque cuando yo terminé la escuela secundaria, un grupo de mis compañeros, todos nos metimos en la facultad. Y entonces yo seguí la corriente. Yo no le pregunté a Dios si tenía que ir a la facultad. Directamente fui y me metí, porque me gustaba, porque me atraía, porque mis compañeros íbamos a estar juntos, como realmente hicimos unos años. Pero Dios no quería eso para mí. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, tuve que dejar, y eso fue muy doloroso para mí, porque yo amaba el estudio, amaba la carrera y tener que dar la vuelta y pegar la vuelta para atrás. Eh, Eso me pasó por no haberle preguntado a Dios, por no haber hecho la voluntad de Dios. Mire, cuando con Nora queríamos comprar esta quinta, nosotros estábamos en Pergamino y estábamos 5 años y buscamos eh, por 2 años fácilmente. Íbamos a visitar todas las quintas que se vendían. Y también estaba el inconveniente del dinero, de que teníamos una casa en venta, entonces tenía que darse todo simultáneo. Teníamos que vender la casa y con el dinero comprar la quinta. Y bueno, vimos quintas que serían muy lindas o serían buenas o convenientes, pero nunca pudimos concretar ahí en Pergamino. Y damos vueltas y vueltas, íbamos a una, íbamos a otra, hablábamos con un rematador, con otro. Hasta que un día viene Osvaldo Cepeda, pastor, gran amigo, y entonces me dice, pero no sabes lo que pasa, dice que vos te tenés que ir a vivir a Venado Tuerto. Pero ¿cómo? No me digas, ¿cómo que Venado? Yo ya estaba haciendo la obra acá, pero viajaba de Pergamino. Y bueno, él me dio unas explicaciones, era lo que él sentía. Y digo, bueno, mira,
yo voy a probar si lo que vos me estás diciendo es de parte de Dios. Ustedes quieren creer que yo vine acá con esa visión. Ya estaba viniendo los fines de semana para ministrar en la iglesia, pero cuando vine acá y en un mes se vendió la casa de Buenos Aires y conseguimos esta quinta que tenemos ahora. Me pasé 2 años dando vuelta por todo Pergamino, por todos los rematadores, por todo. Bueno, ¿qué pasa? Eso no lo tendríamos que ver tan negativamente porque es interesante, bueno, buscar la voluntad de Dios. Pero cuando Dios te dice que no, te dice que no, te dice que no, bueno, abrí el oído, el que tiene oído para oír, oiga, y pregúntale a Dios, entonces vos tenés otra cosa, entonces me estoy equivocando. Eh, Pablo tenía toda la intención de ir a Asia, y Dios le mandaba para el otro lado, e insistió, y hasta que dijo, bueno, eh, le mandó esa visión, y dice, no, entonces enseguida, más, cuanto más rápido sea ese enseguida, menos vamos a sufrir, y más bendiciones vamos a tener. Nosotros retrasamos la bendición de Dios por las actitudes de rebeldía o de duda o simplemente no tomar en serio la dirección de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, eh, hermanos, ya voy terminando con esta. eh, Jesús decía, el que quiere venir, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora fíjense lo que es esta frase. Decía a todos. ¿Pero qué les decía a todos? Si alguno, digo yo, hermano, vos estás en ese alguno que quiere ir en pos de Cristo, o todos los que escucharon, que eran quizás un montón, eh, escucharon esta palabra y no todos siguieron a Cristo, algunos siguieron. Así es la iglesia, algunos están en la iglesia y siguen viviendo una vida cristiana mediana, digamos, ¿no? Por no decir mediocre, pero bueno, digamos mediana. No son incrédulos, son salvos, no hay ninguna dificultad en creer en eso, porque la salvación es por gracia. Pero ¿qué pasa con tu vida? El que quiere salvar su vida la va a perder. El que la pierde la va a salvar. ¿Qué significa esto? Porque el que quiere salvar su vida es el que quiere salvar su manera de vivir, su manera de hacer la vida. En cambio, es el que pierde su manera de hacer y se supedita a la voluntad de Dios, se salva. Miren, hermanos, así como les digo a los jóvenes, en base a mi experiencia, no te metas en la facultad, pregúntale a Dios. Y Dios te dice que vayas a la facultad, obedecerle a Dios y seguir, metete en la facultad y tener las mejores notas. Pero preguntarle a Dios, no hagas como yo, que te metes, te pasas 3 años ahí y después le preguntas a Dios, entonces está perdiendo el tiempo. No es tiempo totalmente desperdiciado, pero sí es un tiempo que no es la voluntad de Dios. Dios tiene paciencia, Dios tiene misericordia y te mira y te dice, este no está haciendo lo que yo le digo. Y no me pregunta, y al final le voy a tener que decir seriamente que esto no es lo que yo quiero que haga. Y este es un proceso más bien doloroso, medio como, no es comunión con Dios, es un enfrentamiento con Dios. Eh, También tenemos que tener en cuenta esto que conté recién, ¿no? Yo estaba viviendo en Pergamino y Dios quería que yo viviera en Venado Tuerto. Bueno, no me di cuenta, no sabía,
y buscaba mi propia voluntad, buscaba una quinta en Pergamena. Estaba convencido de que tenía que quedarme ahí. Hasta que Dios me envió la palabra por un hermano y me dice, no, tenés que ir a Venado Tuerto. Entonces, yo digo esto para, como unos ejemplos para la vida, ¿no? ¿Dónde tenés que vivir? El que se muda con problemas, porque tiene problemas, se muda con los problemas. Mudarse no resuelve los problemas. Ahora, ¿por qué te mudas? ¿Porque tenés ganas? ¿Porque te gusta? ¿Porque se te ocurrió? ¿Porque te conviene, entre comillas? ¿O porque Dios te dijo, anda para allá, como pasó con Pablo? Hace esto. Miren, eso es andar en el Espíritu. Si no tomamos, ahora, si vamos a tomar las decisiones por nuestra cuenta, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia y Dios nos bendice, pero no es la bendición que tendríamos si escucháramos la voz de Dios, del Espíritu Santo, hiciéramos lo que el Espíritu Santo nos dice. En estos días hay mucha tendencia a irse del país. Y yo digo, bueno, algunos tienen razón, pero un cristiano no se puede mudar porque no le gusta donde vive. Y tampoco es cristiano irse a mudar a un lugar donde te gusta, porque al final le está dando lugar a la carne. Es de Dios esto. Miren, si fuera por mí, a mí me gustaría vivir en el Caribe. Yo conocí las playas de ahí, con las palmeras, con el mar y el agua caliente del mar y el clima siempre. Yo le tengo terror al frío, así que la verdad me gustaría vivir en el Caribe, pero ni loco se me ocurre mudarme, porque no, Dios no me dijo eso. Entonces, fíjense, para estudiar una carrera define bastante medida lo que uno va a hacer durante su vida. Si va a estudiar medicina, porque va a trabajar de médico. ¿Y qué pasa, digo, entonces a los jóvenes? ¿Y para casarse? ¿Y si es para toda la vida? ¿Con quién te vas a casar? ¿Con la que te gusta? ¿Con el que te gusta? ¿Con el que Dios quiere? Y ya sé lo que dicen muchos jóvenes. Ah, entonces me tengo que casar con una fea. ¿Y vos qué clase de Dios tenés entonces? ¿Vos crees que Dios te va a dar lo que no te gusta? Dios no tiene interés en torturarte. Dios tiene interés en bendecirte. Dios es bueno y te va a dar el hombre o la mujer que necesites, la mejor o el mejor para vos. Dice la palabra, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la misericordia de Jehová. Pero hay que encontrar esa esposa, la que es de Dios, entonces, o esposo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, estudiar, casarse, lugar donde vivir, tiene que ser llevado a la oración y llevado a escuchar la voz de Dios, la guía del Espíritu Santo. Rápidamente les digo, hoy para ir terminando, ¿cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, acá vieron un ejemplo. Dios puede darte una visión. Fíjense que todos, el grupito que estaba ahí, Silas, estaba Lucas con Pablo, todos lo seguían a Pablo y parece que todos estaban convencidos que tenían que ir a Asia. Pero cuando vino la visión del Macedonia, todos tuvieron un mismo sentir. El Espíritu Santo es uno solo. Entonces nos hace bien cuando tenemos una visión, una revelación de parte de Dios,
respecto a dónde tenemos que vivir, o con quién nos tenemos que casar, o con qué tengo que estudiar, o lo que fuere, para comprar un auto, para cualquier cosa en lo espiritual y lo material. Entonces, eh, es bueno consultarlo con otros. Otros sepan lo que el Espíritu Santo me dijo y eso me va a confirmar, porque el Espíritu es uno, y si me dice a mí una cosa, le va a decir a los demás lo mismo. Entonces tengo que esperar, tengo que tener paciencia, y eso es morir. Eso es, no es la muerte física, es la muerte a no hacer inmediatamente lo que a mí se me ocurre, sino que hay algo en la carne, hay algo que quiere satisfacer sus deseos. Por eso dice Pablo, no satisfagan los deseos de la carne, que son urgentes. Mire, Dios muy pocas veces tiene cosas urgentes. Dios no tiene tiempo, Dios no está apurado, Dios no tiene eh, inquietud y está preocupado para que la cosa... No, no, Dios está descansando, Dios tiene paz, Dios tiene todo el poder en su mano. Todo lo que pasa sobre esta tierra está en las manos de Dios. Jehová reina sobre las naciones. Jehová reina. Jesucristo es el Señor. Yo descanso en Él, o como decía recién, me abandono en Él, porque Él es el que tiene todo el poder, tiene todo el amor, tiene toda la buena voluntad, tiene el deseo de bendecirme, la bendición de Él, la voluntad de Él es buena, agradable, perfecta. No quiero otra voluntad, no quiero la voluntad mía. Me conviene más la voluntad de Dios. Entonces, eh, eh, puede ser que Dios nos hable por la palabra, muy importantes, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces, si Dios nos da una palabra leída o escuchada por alguno que está predicando, o algún hermano que nos manda un WhatsApp y nos manda justo la palabra que necesitamos para esa situación, bueno, ahí está. Esa es la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está dentro nuestra. Y hay un testimonio del Espíritu adentro nuestro que nos confirma lo que nos dicen o los hermanos o que nos confirma lo que dice la palabra, porque el Espíritu es uno. La espada del Espíritu es la palabra. Entonces el Espíritu que pone la palabra es el mismo que nos va a confirmar esta palabra de Dios. Los hermanos están en Cristo. Entonces Dios le va a hablar a los otros que también tienen el Espíritu Santo y les va a decir, sí, decirle que sí, mejor es que compre esa casa o que no la compre. Y estoy hablando de cosas muy concretas donde nos es indispensable eh, la, la guía del Espíritu Santo. Eh, Cuando compramos una casa, la única que compramos allá en Buenos Aires, después de estar bastantes años casados alquilando, el, el, el rematador me decía, mire, ya está todo arreglado, dice, le conviene firmar hoy, porque así por ahí se arrepiente el que lo vende. Digo, no, mire, yo voy a venir pasado mañana. Pero mire, y si llego a encontrar otro, bueno, véndasela. No te quede comprometido conmigo. Si usted me encuentra otro comprador, véndasela. Y yo quería, junto con Nora, dar lugar al Espíritu Santo. Si es para nosotros, nadie la va a comprar. Si no es, Dios va a hacer que venga uno y se la lleve. Cuando fuimos a hablar con el rematador, ¿y todavía la tiene? Sí, sí, ¿cuándo va a venir? Bueno, voy a la tarde, chao, ya sé que es para mí. Era lo que tenía que comprar, porque yo lo puse ahí en el altar de Dios y decirle, bueno, Dios, si vos querés mandar un fuego y quemar todo, bueno, eso es negarse, eso es ver qué es lo que Dios quiere. Entonces, hermanos, Dios puede hablarnos por la palabra.
hay un testimonio dentro nuestro que es el testimonio del Espíritu Santo que nos confirma la palabra. Y hay un testimonio del Espíritu Santo en la iglesia, entre los hermanos, que también tienen el Espíritu Santo. Entonces, si se dan esas cosas, si se da la palabra, si se da el testimonio en nuestro interior, si se da el testimonio en otros hermanos, bueno, ya andamos por un camino seguro. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, eso lleva tiempo, eso lleva cierto grado de humildad, por eso es morir, a poner a consideración de los demás, a abrir el corazón, a esperar, a no tomar la decisión inmediatamente. Miren, tenga miedo o tenga temor cuando tiene plata. Mejor es no tener plata, porque nos obliga a depender de Dios. Pero cuando tenemos plata es un problema, porque podemos andar en la carne. ¿Qué tal? Tengo la plata, voy y lo compro. Mira, que tengas la plata no quiere decir que Dios tenga la voluntad de que compres esa cosa. Preguntale a Dios. Entonces, estoy dando ejemplos de cómo es andar en el Espíritu en forma práctica, en forma diaria, cotidiana. En todo tenemos que escuchar la voz del Espíritu, dice el apóstol Pablo, que tenemos el Espíritu que da testimonio nuestro, perdón, dentro nuestro, que nos dice, Abba Padre, quiere decir, papá, papito, Dios es mi Padre, Dios es mi papá. Ese testimonio no te lo puede robar nadie, hermano, porque es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está diciendo, Dios es tu Padre. Decile papá, decile papito, porque Él te ama, Él te quiere. Él va a velar por vos. Jehová es tu pastor, nada te va a faltar. Bueno, esto, hermanos, es la síntesis de lo que vengo diciendo. Niéguese a sí mismo. Es lo mejor que podemos hacer, porque entonces Dios comienza a obrar con su gran poder, con su gran amor y con su gracia, y nos va a bendecir abundantemente más allá de lo que pedimos o entendemos, como dice el apóstol Pablo. Dios siempre nos da más cuando queremos hacer su voluntad de lo que le hemos pedido. Ahora, cuando hacemos nuestra voluntad nos podemos ensartar, nos podemos equivocar y nos podemos ir quedándonos con poco, con menos de lo que Dios quería darnos. Y es una pena. Dios dice que lástima hizo eso, porque eso tenía algo mejor para él. Eh, eh, hay, hay casos de una chica que, porque ya tenía sus años, se casó. Y yo asumo la responsabilidad. Ya esto ya pasó, ya Pancho asesino. Eh, este, no te cases con ese muchacho. Ese hombre no es para vos. Bueno, se re enojó conmigo y, y entonces, ¿qué va a hacer? Que yo quedé mal, pero yo tenía mi testimonio, no podía decirle que no. Bueno, ella se casó. Yo la perdí de vista porque me mudé para Venado Tuerto. Pasaron 20 años y me encuentro a esa hermana en un velorio en Buenos Aires. Y fue una sorpresa linda, agradable. ¿Cuánto hace que no te veo? Ay, dice, no sabés. Vos sabés que yo vine acá porque quería venir, pero me enteré que vos ibas a estar. Y vine con más razón, ¿sabés por qué? Porque te quería pedir perdón. ¿Pero perdón de qué? Cuando vos me dijiste que no me tenía que casar con esa muchacha, yo me puse mal con vos. Me casé mal, me casé en rebeldía. Eh, Te agarré bronca, te tuve rencor por muchos años, pero no te imaginas todo lo que yo sufrí. Al fin, ahora estoy divorciada, me estoy separada. No me digas, pero ¿cómo? Sí, dice él. Al fin era muy violento, agresivo, me pegaba, tuve que hacer denuncias, tuve una
Digo, eso ni me lo imaginaba. Yo cuando te dije solamente te decía lo que me parecía, lo que sentía de Dios, que en ese muchacho no era para vos nada más. Bueno, perdóname, pero por no haberte obedecido, yo sufrí mucho, 20 años. Cuento estas cosas, hermano, porque algunos todavía no se convencen de que la voluntad de Dios es mejor que nuestra voluntad, que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que nuestros pensamientos son, Dios dice, mis pensamientos son superiores a los de ustedes. Yo quiero bendecirles más de lo que ustedes suponen, de lo que ustedes piensan. Yo tengo pensamientos de bien para ustedes. Hermanos, casi como un ruego, sigan la voluntad de Dios, hagan lo que Dios dice. Eso de negarse es una honra que Dios nos da, es una gloria. Eso de negarse no es una pérdida, no es estar anulado, no es ser un títere, no, es dejarse guiar por el que sabe, dejarse guiar por el que nos ama, el que nos tiene amor, dejarse guiar por el que tiene propósitos más altos que lo que yo mismo tengo. Te conviene, te conviene hacer la voluntad de Dios, porque tiene Dios cosas grandes y hermosas reservadas para vos, que te la podés perder cambiándole por cosas pequeñas y por cosas menores a las que vos estás pensando. Vos ni te imaginás la bendición que tiene Dios guardada para tu vida, pero tenés que vivirla siguiendo el Espíritu Santo. Andando, uno va descubriendo las bendiciones que Dios tiene preparadas. Uno se asombra, Dios nos sorprende siempre, dándonos más de lo que habíamos pensado, mejor de lo que suponía. Negarse es la mayor gloria que nosotros tenemos, porque justamente el nombre de Dios es santificado. Dios es glorificado cuando nos negamos y le damos lugar a Dios y ponemos a Dios en el primer lugar. Entonces, bueno, sígame, dijo Jesús, ¿cómo no lo vamos a seguir? No pierdas de vista a Jesús. Si Él se apura, apúrate. Es cuestión de que lo estés viendo. Y si Él dobla la esquina, apúrate y dobla la esquina. No vaya a ser que lo pierdas de vista. Apúrate. Anda en sus pisadas, como dice el apóstol Pedro. Donde Él pisó, vos pisá también. Que ahí hay bendición. Ahí está la bendición. Esa es nuestra bendición, que tenemos a Cristo, que tenemos a Dios y que tenemos el Espíritu Santo. Bueno, hermanos, quiero terminar orando. Vamos a orar. Señor, eh, una vez más, puede ser que lo hayamos hecho hace muchos años o pocos, pero nos entregamos a vos, Señor. La entrega, por lo menos en el corazón, es total. Todo te entregamos. La vida, la familia, los hijos, el auto, la casa, lo que tengo y lo que no tengo. Te entrego todo. Tú eres el dueño, tú eres el Señor y yo confío. Dame una vida de fe, una vida de confianza, una vida de confiar en vos, una vida guiada por el Espíritu. Ayúdame. Vos dijiste que tiene oídos para oír, oiga, ayúdame a oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. Ayúdame a morir, a negarme para hacer tu voluntad, porque esa es la gloria mía, hacer tu voluntad. Ayúdame a no tenerme lástima, porque no puedo hacer lo que me gusta o por lo que quiero, suponiendo que eso es lo más lindo, y vos tenés algo mejor y yo no lo estoy aprovechando. Si voy a estar obedeciendo con espíritu de amargura, de tristeza por lo que perdí, eso no te honra. Te honra que servir a Dios con alegría.
buscarle a Él con regocijo, cantar a Él en alabanza, por lo que nos da y por lo que no nos da. Dios es mi pastor, nada me va a dejar faltar. Hermanos, esta es la vida que vino a traernos Jesús, es la vida abundante, la vida en gloria, y victoria en victoria, guiada por el Espíritu Santo. Bendecinos, Señor, para que entendamos esta realidad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, por hoy terminamos. Les voy a pasar la grabación de este video. Y si les parece, me gustaría que el martes que viene, volvemos al martes, hoy fue por esta semana nomás, pero el viernes, me gustaría que conversáramos sobre esto, de todo lo que estamos viendo del Espíritu Santo. Preguntas, sin duda, pero también experiencias, testimonios. Me gustaría conversar, que sea participativo, que todos los que están y los que no están también, que vengan y podamos escucharnos unos a otros, a ver qué pasa con el Espíritu Santo en mi vida, porque el Espíritu está en nosotros y Dios quiere que andemos en el Espíritu.